En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de martes 2 de septiembre del 2025. Bienvenidos al mes de la patria. Que sin desdeñar ninguno de los otros meses a los que siempre saludamos desde estos programas nuestros, este debe ser el mes más bonito. El mes de muchas gestas importantes. Recordaremos y haremos remembranza de fechas trascendentales para la vida de este país, de Chile, de nuestro Chile. Así es que bienvenidos, esperamos se encuentren todos muy bien, disfrutando ya de alguna manera de un cambio de clima, perdón, cambio de clima, sí, alergia, y como digo, esperando se encuentren todos nuestros auditores lo mejor posible. Queremos agradecer como siempre a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante y permanente desde hace ya 10 años, gracias a su directorio y gracias a los socios de Asofar, que son finalmente quienes permiten este programa. Y gracias a nuestra radio, la Radio Portales, la radio de la región de Valparaíso, por mantenernos, por permitirnos salir al aire en sus frecuencias. Gracias a Enzo Alvarado por Asofar AG y gracias a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán por Radio Portales de Valparaíso. Bueno, hoy día estamos con el equipo completo, don Eugenio Guerrero, don Patricio Schiavetti, quien les habla, Pilar Soberado, y como siempre, las opiniones que emitimos en este programa, los tres, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no son necesariamente, no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, y como siempre, y una vez más, los damnificados de los incendios de febrero, del 2 y 3 de febrero del año pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero básicamente en Viña del Mar, que es un espectáculo que además hay que recordar diariamente. Apoyo gubernamental, nada. El ministro de la Vivienda, nada. La señora Camila Vallejo, que era la encargada de la reconstrucción, vino a pasearse con el casco y punto, nada. La señora alcalde de aquí, tampoco, señora Ripamonti, Frente Amplio, nada. El señor Mundaca, gobernador, no sé si es Frente Amplista, comunista, no sé qué es él, pero una cosa por el estilo, nada. Señor presidente de la República, nada. Los protegeremos, los ayudaremos, no les dejaremos solos. Encontraron el sábado apareció en un diario local que habrían encontrado osamentas de otro de los muertos de los incendios. De manera que ya van en 140 y no pasa nada. Nada. Y no hay monolitos, no hay marchas, no hay memoria histórica, no hay comisión, no hay mesa redonda, nada. El dinero que se juntó, aparentemente, no quiero ser terrorista, pero parece que se perdió en una y nuestro recuerdo. Desde aquí seguiremos recordando el tema de los muertos, a los que solo recuerdan sus deudos y sus familiares, sus amigos. Que descansen en paz. Don Patricio Schiavetti. Sí, Pilar, es una recordada y mala noticia que nunca vamos a olvidar, que vamos a seguir recordando todos los días martes en el programa, y lamentar que no haya habido ninguna gestión positiva de este nefasto gobierno y hacen que las víctimas, los damnificados sigan esperando.
para acceder a esta vivienda digna y justa. Así que solamente darle fuerza, acompañamiento desde el programa. Y como es habitual, vamos a partir con las efemérides de un día 2 de septiembre. Y a nivel mundial tenemos una efeméride muy importante. En un día 2 de septiembre de 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial con la rendición final de Japón. Ya lo había hecho Alemania con anterioridad el 7 de mayo de 1945 en Reims frente a las fuerzas aliadas y el 8 de mayo de 1945 en Berlín ante la Unión Soviética. De hecho, han pasado 80 años. Una guerra que duró entre 1939 y 1945. Sí. Y en un día como hoy, un 2 de septiembre del 2011, mientras intentaba aterrizar en la isla Robinson Crusoe, archipiélago Juan Fernández, para enfrentar adversidades climáticas, se precipita al mar el avión Caza 212 de la Fuerza Aérea de Chile. Producto de la violencia del impacto, fallecen los 18 pasajeros y 3 tripulantes que viajaban en la aeronave, especialmente personal de Televisión Nacional de Chile y la Fundación Desafío Levantemos a Chile y miembros de la FACH. El accidente tuvo gran impacto a nivel nacional, falleciendo, entre otros, Felipe Camiruaga y Felipe Cubillos, que era el dirigente de Desafío Levantemos Chile. Así que hacemos un recuerdo triste, un recuerdo especial para estas víctimas de este desastre que ocurrió al ir aterrizando este avión Caza 212 de la Fuerza Aérea de Chile. Sí, bien triste el tema perdona, 2 minutitos nada más. Entiendo que la caída del avión de la FACH todavía sigue teniendo alguna repercusión, independientemente de que haya muerto personas muy conocidas. Entiendo que sí. Y las tragedias aéreas son siempre tan terribles, tan masivas, como la del avión que cayó hace no tanto tiempo en el mar de Drake, que todavía ahí hay un tema por resolver, aparentemente. En fin, que descansen en paz también la gente que cayó en este avión. Todos, sí. Sí es. Y a propósito de lo mismo, debemos compartir con los auditores los mártires de Carabineros de un día 2 de septiembre. El día 2 de septiembre de 1942, el cabo segundo Hipólito Lillo Salazar sufrió asfixia por inmersión. Y el día 2 de septiembre de 1977, el carabinero Leonidas Segundo Cabrera Pinto sufrió un accidente del tránsito. Así que vaya nuestro reconocimiento, nuestro afecto a las familiares de estos mártires de Carabineros y a la institución de Carabineros, la institución que vela permanentemente por mantener el orden público, combatir la delincuencia y el narcotráfico. Sí, que descansen en paz nuestros carabineros. La muerte no es el final, lo decimos siempre aquí. Y queridos amigos, comenzando la pauta, quería referirme a las prioridades de los ciudadanos frente al próximo gobierno, a propósito de las últimas encuestas. Y dentro de las prioridades hemos visto que estas han cambiado notablemente. Y la primera mención se refiere a la delincuencia con un 37%. Después sigue la economía, crecimiento y empleo con un 21%, la pobreza, desigualdad y vivienda con un 10%, la inmigración con un 9%, la corrupción con un 7%, salud y SAPER en lista de espera 5%, las pensiones un 2%, mejorar la calidad del sistema político un 3% y la educación un 2%.
De estas prioridades, a mí me llama la atención que esté en el último lugar la educación con un 2%, pero no me llama la atención por la situación en que nos tiene este gobierno y la falta de combate efectivo a la delincuencia, al narcotráfico. Es por ello que la primera mención de los ciudadanos frente al próximo gobierno es su preocupación Mm, por la delincuencia. Y en segundo sí, lugar, por el estado de la economía, la falta de crecimiento y la falta de empleo, especialmente en el sector femenino, que la segunda preocupación sea esta de la economía, crecimiento, empleo con un 21%. sí. Yo fíjate que lo de la delincuencia, que no me cabe ninguna duda, es la inseguridad. Yo habría pensado que como no todo, no siempre, pero el tema de la delincuencia está de alguna manera también ligado al tema de la inmigración irregular, el tema de la inmigración iba a estar un par de puestos más arriba, fíjate, en las prioridades que tienen los ciudadanos para frente al próximo gobierno. Lo de la delincuencia y la inseguridad no me cabe duda. Sí, delincuencia, inseguridad, economía, inmigración desatada. Sí, sí. Lo pensaba yo anoche porque estuve viendo una entrevista ahí. Inmigración ilegal, porque desgraciadamente no en todos, pero en muchos de los delitos más connotados siempre suele haber, para ser justa, suele haber algún extranjero que está en situación irregular en este país y que habitualmente son delincuentes en sus países. Bueno, Sí, 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 sobre todo don Eugenio, las últimas oleadas. Y sí, yo quería sumarme, bueno, con respecto a las principales preocupaciones y que deberían afrontar los candidatos presidenciales, se han venido haciendo varios sondeos, ¿no? Ipsos, Pulso Ciudadano y el CEP coinciden en varias cosas, ¿no? La mayoría ve en la proporción que la seguridad, en este caso la delincuencia y el orden público, ambas cosas, como categorías, va liderando con un amplio margen. Estamos hablando entre 50 y 65%. O sea, se ha convertido en la principal. Y ojo, no solamente acá en Chile, el tema de la seguridad y el orden público está remeciendo en cierta medida las demandas que tiene la ciudadanía respecto de la política. La economía y el crecimiento económico, yo creo que hay como segunda, hay Pilar y Patricio, no sé si coinciden, como un entendimiento brutal de que sin crecimiento económico no hay estabilidad económica. Ya antes había una mm, desvinculación. Antes se pensaba que simplemente era, bueno, el Estado tiene que redistribuir mejor y con eso los desmanes de la economía se pueden arreglar. Yo creo que las personas han entrado a un nivel de coincidencia de que necesitan empleo, o sea, se necesita empleo, se necesitan buenas remuneraciones y para eso se necesita inversión y eso es la única catapulta para el crecimiento económico. Y eso a mí me parece bueno, que hayamos llegado hasta este límite porque se eligió a Gabriel Boric. Gabriel Boric terminó agudizando los problemas que venían previamente y además la narrativa que también se acerca a Janet Jara, sobre todo las prioridades que ella tiene. No sé si ustedes han visto en su programa, porque la economía y el crecimiento económico están a la par, pero también está inmigración, salud y educación, pero inmigración sigue siendo uno de de los tres pilares, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, Janet Jara, cuando uno ve las prioridades de su campaña, la economía y los derechos sociales predominan por sobre la seguridad pública. Fíjense que el lenguaje de ella con respecto a la seguridad pública es casi nulo, ¿ya? Y en mm, el caso de Matei, por ejemplo, cuando uno evalúa, ha perdido mucha relevancia respecto a la campaña de José Antonio Cast. No sé qué piensan ustedes, pero cuando uno hace este comparativo, por lo menos de Ipsos, del CEP, y del pulso ciudadano, para no entrar tanto en la cifra en específica, las prioridades siguen siendo las que comentaba Patricio. Por un lado tienes la seguridad, por otro lado tienes la economía y por otro lado tienes la inmigración. Y yo siento que son mm, muy pocos los que están tomando esta prioridad con respecto a la ciudadanía, ¿no? mm. Sí, y Sí, sobre lo mismo, sí, Pilar, por favor. no, Patricia, tú. No, 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 por favor. Oye, y sobre lo mismo, y relacionado con el tema, la encuesta se refiere a los atributos relevantes para ser presidente. Sí. Y la primera, y relacionada con la preocupación sobre delincuencia,
es la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico un 43%. Capacidad para resolver los problemas del país y gestionar crisis un 37%. Capacidad para hacer crecer la economía y generar empleos 30%. Sí. Capacidad para hacer cambios sociales en educación, salud, pensiones y viviendas 28%. Capacidad para manejar responsablemente los recursos del Estado, un 16%, tener autoridad y liderazgo, un 15%, proponer soluciones realistas, un 13%, capacidad para resolver los problemas de inmigración, un 13%, carácter, ser claro y seguro en sus convicciones, 12%, ser consecuente entre lo que dice y lo que hace, 11%, darle gobernabilidad al país, un 11%, generar diálogo y acuerdo, 11%, hacer cambios radicales, 9%, y contar con un buen equipo, 9%. Sí. Oye, respecto a las proporciones, o sea, esto es con respecto a la academia, ¿no? Que es la que se refiere Patricio. Fíjate que, por ejemplo, capacidad para resolver los problemas de inmigración, Janet Jara, a nivel de la proporción de la opinión, se equilibra con Evelyn Matei. Y quien tiene como más atributos presidenciales para esto sería José Antonio Caz con un 38%. Esto es llamativo, pienso yo. Y sobre todo, con respecto al tema también de la simpatía, que me impactó mucho cuando uno desagrega. ¿Por qué? Porque resulta que ser simpático como atributo para enfrentar los desafíos, fíjate que José Antonio Caz tiene un 19%, Janet Jara un 31% y Evelyn Matei un 18%. Es una locura como el carisma sigue teniendo una enorme impronta en la percepción que tienen las personas y no tanto como arreglar los problemas. Y por otro lado, fíjense que acá es de un gobierno que pueda ser genuino, creíble y confiable, que es uno de los atributos de confianza. Fíjense que José Antonio Caz tiene 27, Janet Jara 29 y Evelyn Matei 17, ¿ya? No me refiero a los otros porque, bueno, no discrepan mucho, pero eso también te dice un poco cómo ha cambiado las actitudes del chileno hacia la selección un poco de la autoridad política, que en este caso tendría relevancia. Y si tú cruzas un poco el tema de la simpatía, el carisma, con respecto a afrontar problemas, no sé, como en educación, salud, las proporciones no cambian mucho. O sea, con José Antonio Caz en algunas, pero con los otros candidatos, si tú lo equilibras, no hay mucha diferencia. Y eso así me parece raro porque es como desvincular un poco a Janet Jara del comunismo, de donde viene, donde ahí no importa el carisma, a lo que importa es la autoridad, cómo se impone y los proyectos que refleja. Y cuando uno ve, por ejemplo, la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, José Antonio Caz tiene un 32%, Janet Jara tiene un 24% y Evelyn Matei tiene un 20%. Es una locura, pienso yo. Mm, No sé qué piensan ustedes. mm, Sí, sí, yo no insisto en el tema ese de la comparativa, no entiendo, no entiendo la encuesta en cuanto a, no creo la encuesta en realidad, no creo la encuesta en lo que dice relación con ese último Es dato y muy la raro, ¿no? diferencia que existe. Claro. Es rarísimo y cuando tú consultas el pulso ciudadano es absolutamente distinto. ¿Ah? Que Kast vaya, que tenga una ventaja en este minuto, esa es una realidad, pero que en ciertos aspectos, como los que acabas de mencionar, Jara tenga una situación preferente respecto a Matei, yo no lo creo, honestamente, no es así. ¿Ah? Yo de partida, yo sé que las encuestas son una forma de medir el pulso, pero yo honestamente no, hay muchos casos en los que no las creo, no, sabemos que no. Ahora, el tema, lo que comentabas tú con respecto a esto del comunista, de que al Partido Comunista le importa poco la puesta en escena simpática y le interesa más la fuerza. Sí, pero resulta que Jara recuerda que en las primarias de la izquierda lo que más hizo fue alejarse del comunismo todo lo que pudo. Casi que no era comunista, era socialdemócrata. Recuerda todo el faramaya y los bailes, toda esa cuestión, lo hace para acercarse a la ciudadanía, porque lo ven Exactamente. difícil, porque lo ven muy difícil y no es creíble naturalmente. Una persona que milita desde los 14 años en el Partido Comunista no se puede haber olvidado de un día para otro de dónde vienen y sabe perfectamente cómo se manda en el Partido Comunista, cómo se ordena, si esta cuestión no hay libre albedrío ahí.
Pero yo sí creo, más allá de estos conceptos que tú mencionabas, que el liderazgo en este minuto lo tiene José Antonio Kast, porque enfrentado a todos estos problemas aparece como el más creíble. Me extraña, sí, profundamente, perdón, el tercer lugar de Matei, pero, y que haya bajado al tercero, habiendo sido la primera, siempre lo voy a decir, pero yo creo que la izquierda radical, presume tener la elección perdida. Y me imagino que la izquierda radical, sobre todo Carmona, Lautaro, el Partido Comunista, está apostando todo a la elección parlamentaria, creo. Porque me da la idea que piensa que el solo hecho de haber tanto candidato de derecha y que la gente espontáneamente dice, cuando le preguntan qué tipo de parlamento quiere, espontáneamente el 40% dice quiero parlamentarios de derecha. Yo presumo que la izquierda sabe que, o presume en ellos también, que tienen la elección perdida, que tienen que poner sus puntos en el parlamento, Claro, creo yo. Pero ya digo, buen yo con punto. las encuestas tengo un problema, sí, claro. Sí, claro. Sí, y no es nuevo, Pilar. No, Sí, pero Adelante. oye, yo y tengo un además, problema. sí, tenemos una candidatura en que hay un problema entre el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona y el Partido Socialista Real en un conflicto serio a propósito, por ejemplo, de la salida del ministro Marcel, Sí, en que los voceros de la candidata han tenido que contestar fuerte entre ellos Lagos y Paulina Bodanovich, y también el secretario general del Partido Socialista Escalona en Mesa Central el día domingo, y Claro. que no se pueden permitir, ¿no, verdad?, los socialistas que los basureen de esa manera al Partido Comunista. Así que la candidata Jara tiene serios problemas al interior de sus distintos partidos. No hay un buen entendimiento entre ellos, hay conflictos serios con el Partido Comunista. Esta postura de ella de tratar de aparecer como no comunista y socialdemócrata no se la quiere nadie, ni ella no. misma, y no puede desprenderse de su vestidura roja y de su condición de comunista. Así que por el lado de allá hay serios conflictos, y por el lado de acá también hay conflicto por que han habido trasbordos, digamos, o abandono de ciertos personeros de Chile Vamos hacia Cast, que entre ellos Fontaine y Codina, que no me parecen tan leales con la posición que tuvieron en el pasado. Sí. Ahora, yo quiero agregar algo de la encuesta que me pareció bien interesante, ¿no? Porque, mira, esto coincide con mi opinión, ¿no? De que se ha aprendido un poco de que el crecimiento es importante. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una pregunta que me parece relevante, que es el cambio de país respecto al gobierno anterior, ¿ya? Entonces, hay una parte que dice que el 56%, o sea, en el total, dice que retrocedió, ¿cierto? Pero hay un 25% que dice que avanzó y un 16% que dice que está igual. Entonces, cuando uno lo desagrega, qué impresionante, uno se da cuenta que los que de 18 a 34 años, un 34% piensa que avanzó. Y cuando uno basa a las orientaciones políticas que piensan que avanzó, los de izquierda en 72% piensan que el país avanzó y 14% piensa que está igual. Y solamente el 12% retrocedió. Entonces uno se da cuenta, es impresionante, porque la diferencia Sí, sustantiva con respecto a la derecha, o sea, los que son de derecha que dicen que en 88% retrocedió, eso se condice un poco más con los datos generales, pero aquí la diferencia etaria es fundamental, incluso eh, más que duplica, como por ejemplo, si los de 18 a 34 años piensan que avanzó el país, ¿cierto? El 71%, el 42% en este caso piensa que retrocedió. Pero los de 35 a 54 años, en 71% dicen que retrocedió y solamente el 16% piensan que avanzó. Entonces sigue habiendo una diferencia etaria fundamental y fíjense que la diferencia entre
el promedio que tiene Boric de aprobación y que en este caso tendrían 31%, que no, al parecer no retrocede en el promedio, fíjense que coincide con este 25%, se acerca a este 25% que avanzó y que a mí me parece impresionante que haya un 16% que diga que está igual. O sea, es inaudito, es como vivir en Narnia, ¿ya? No sé qué piensan ustedes. Lo comentamos a la Tiempo, vuelta. señores. Sí. Porque don Enzo ya nos marcó la pauta de tiempo. Así es que vamos a escuchar a Michael Jackson. Después voy a decir por qué, con la canción Remember the Time y volvemos. Auditores, hemos regresado. Regreso yo con autorización de mis amigos contertulios, porque quisiera aclarar dos cosas. Uno, efectivamente estamos en el mes de la patria que comenzó ayer y alguien dirá, bueno, mes de la patria y estos señores el día martes 2 ponen a Michael Jackson. Sí, pero eso es porque es un homenaje atrasado, porque el día viernes 29 habría cumplido 67 años y como forma parte del imaginario de varios de esa época, seguramente aquí de Patricio y del mío nomás, ¿no? Voy a quitar a Eugenio y a Enzo, pero formó parte de nuestras vidas, por eso lo trajimos a colación. Pero no duden que todo el repertorio que sigue en este mes de música será de nuestra hermosa música nacional. Solo eso quería aclarar. Así es que Sí, el pase para don Eugenio o don Patricio. sí, no estamos olvidados, Pilar, a pesar de la canción hoy día de Michael Jackson, de la empanada, de la cueca, del volantín, del trompo, de todo lo que constituye la cultura y la esencia de lo que es chileno. Así que a los chilenos y a los que nos escuchan, vaya sacando su bandera para celebrar con ganas este mes de septiembre, el mes de la chilenidad, y que es muy importante para todos nosotros. Eso, muy Y bien. me gustaría a mí escuchar a Eugenio, porque estamos con un país como Venezuela, rodeados con una presión militar de 8 buques de guerra, entre ellos un submarino nuclear, 4.000 SEALs, es decir, que son las fuerzas especiales de infantería de marina que son utilizadas para desembarco en tierra. Entonces, mi inquietud y mi pregunta al hueso es si solamente es una presión de estar en las aguas del Caribe o rodeando a Venezuela, con solo ello va a producir una inestabilidad interna, un movimiento en los cuerpos intermedios, los mandos intermedios de las fuerzas militares y finalmente lograr la caída del dictador Nicolás Maduro. O finalmente Estados Unidos se va a resolver o de invadir Venezuela y extraer al tirano, al dictador, como fue lo que sucedió en Panamá en el pasado. Así que esa es la principal pregunta, Eugenio, si es solamente una presión militar ahí o es una invasión que podría terminar con la dictadura de Maduro. ¿Qué Mira, crees tú? esa pregunta, claro, la última es la más relevante. ¿Qué creo yo? Porque al final, la ciencia cierta, quien tiene la información es el Pentágono, ¿ya? Eh, ha sido muy, ¿cómo podríamos? Hermético, ¿ya? Esta información, porque obviamente es delicada. Lo que yo pienso como tal, es que yo no creo que Donald Trump, con el nivel de ego y narcisismo que tiene, haya movilizado o sea, en este caso, tecnología anfibia para llevar miles de tropas. Además, estamos hablando de cruceros destructores, en este caso Fuerza Marítima Destructora, de una enorme cuantía, con otras que se van agregando en el camino para acercar al narcotráfico y que a su vez no haya un efecto directo con respecto a la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo donde tú puedes aprovechar, acabar con el territorio que tiene tomado Hezbollah allí, de su alianza directamente con Irán, darle un jaque a la influencia rusa en Venezuela y además, en este caso, sacar a Maduro y a Diosdado Cabello, que son los que llevan
el cartel de drogas, se llama el cartel de los soles, que ya está representando una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos junto con el Tren de Aragua. Entonces lo que yo pienso es que una persona racionalmente no movería tantos millones para simplemente ir a acercar algunos caminitos de la ruta del narcotráfico que ellos saben muy bien que se readaptan al mes siguiente. Yo creo que van por la cabeza. Ahora, si Donald Trump se regresa a Estados Unidos como si nada hubiese pasado, significa que Sudamérica no le importa nada a Estados Unidos. O sea, no Mm. influye en absolutamente nada en las elecciones, las próximas que van a hacer para el Congreso. Y cierro con esto. Hay tres escenarios. El primero, la intervención quirúrgica. Entrar, como ahí es muy difícil, ahí mira, nadie va a salir a defender a la dictadura. Perdió con más del 80% en las últimas elecciones, la gente está obstinada. Entonces, ellos entrarían, harían una operación quirúrgica, ese es el primer escenario, sacarían al dictador y a la cúpula y vendría la transición democrática con María Corina y Edmundo González. La segunda es que se vaya una guerra de frente donde Estados Unidos soluciona ese problema rápidamente porque los militares chavistas son un chiste sin experiencia, no tienen ni idea. Lo que tienen experiencia es narcotraficando los militares chavistas. Y por último, estaría regresarse, que yo no la descarto, Patricio. ¿Sabes por qué no la descarto? Porque Donald Trump necesita logros internacionales, pero si él ve que este logro internacional pone en peligro sus Fuerzas Armadas, entonces simplemente se regresa y no ha pasado nada. Y yo espero que esto último no ocurra. Mm. Esa es la evaluación que Yo hago, creo pero que yo pienso que por sí. algo la Mm. movilizó. Sí, claro, sí. Pero, Eugenia, el martes pasado, cuando no estuvo con nosotros Patricio, algo comentamos también con respecto a esto, porque esto de la llegada de la Armada estadounidense a las costas venezolanas, a las costas del Caribe, no venezolanas, porque no está en el mar territorial Exacto. venezolano, las tropas no, las fuerzas no están ahí, naturalmente. eh, Significaba que Trump, por supuesto que quiere hacer algo, sí, eso es indiscutible, no cabe duda, ¿para qué va a Exactamente. movilizar a tanta gente? Pero es un misterio, yo creo que te pregunté a ti la semana pasada si es así como Estados Unidos, o sea, Trump ha permitido que Chevron siga negociando, siga comprándole petróleo a Venezuela. Es una cuestión muy Exactamente. particular. Muy Yo creo que particular. nosotros, claro, yo creo que nosotros los peones, por decir de alguna manera, sin menospreciarnos jamás, pero los peones vemos cosas, o sea, hay un montón de cosas, un montón de manejos que nosotros no vemos y no entendemos. Lo que yo sí creo que es cierto que Trump, que quiere obtener el Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, no debe haber desplegado esta maquinaria de guerra por sí nada más. Claro, y No además, creo. déjame agregarte algo, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque cuando tú llegas y quieres intervenir en un país, tú no avisas cómo lo vas a hacer, y más cuando tú sabes que ese país podría estar altamente armado, que es ficticio, o sea, hay muchas armas, pero tampoco es que hay muchas voluntades para entrar en una guerra fratricida. Entonces, yo lo que pienso es que en este caso Donald Trump moviliza para dar, no sé si es un escarmiento, pero hacer comparación de fuerza y decir, puedo ir con todo porque normalmente tú no avisas cuando entras en una guerra. No. Tú jamás dices cuáles son tus claves, cuáles son el tipo de fuerza marítima, cuántos anfibios estás desplegando. Yo lo que creo que hay aquí es una demostración de fuerza y como Maduro es un payaso que salió, bueno, yo no sé si ustedes vieron, esto, no tienen por qué verlo y perder un fragmento de su memoria para esta estupidez, pero salieron fuerzas de seguridad de la narcodictadura diciendo que iban a ayudar a Estados Unidos a perseguir el narcotráfico. Entonces hay varios videos donde supuestamente hay cargamentos de cocaína y de marihuana llegando a costas venezolanas y ellos incautándolo, ¿no? Es que es un chiste. Y Qué además, vergüenza. las declaraciones, las cartas que envía a la OEA y a Guterres, saludándolo como si fuera un amigo Claro, para que claro. intervenga Sí, por la posible masacre que puede ocurrir con Estados Unidos. Entonces, primero son, sí, mira, Eugenio, a mí no me cabe en la cabeza que Trump y Marcos Rubio, su canciller, que es de origen cubano, hayan hecho toda esta movilización militar y particularmente anfibia y de infantes de marina y se queden navegando un mes frente a las costas caribeñas sin entrar a las aguas territoriales venezolanas. claro, Entonces, no sé, sería hacer el ridículo al señor Trump una exactamente. vez más de no concluir lo que pretende, que es lograr la caída del dictador Maduro. Así que algo tiene que pasar, porque si no, no tiene ningún sentido hacer esa movilización militar que le cuesta plata
y que no vaya a lograr ningún resultado. Le comentaba a Pilar, que yo estoy de acuerdo contigo, en que, mira, Trump tiene un ego muy alto y él pensaba que iba a poder manejar a Putin. El que piense que puede manejar a Putin está súper equivocado en la vida, porque ese tipo es impresionante. O sea, el talante del tipo y la intransigencia de él hace que él no sea accesible ni para el principal líder internacional, ¿cierto? Siempre y cuando no esté en peligro su país, pienso yo, ¿no? Porque Putin Mm. es un tipo que funciona con sangre fría, él es un criminal que viene, si más no me equivoco, él viene de la inteligencia soviética y él La se formó KGB, allí, en la KGB, él se ¿sí? formó allí, es En un tipo, Alemania, en exactamente, es un Alemania, tipo... la Alemania Oriental, en Claro. Dresde, sí, Entonces yo pienso que como Trump no logró doblegar a Putin, él dice, yo necesito un éxito internacional fundamental. ¿Y tú sabes cuál puede ser ese éxito? Haber derrocado a la tiranía comunista más peligrosa del mundo, que es la de Venezuela. Pues uno podría decir la de Corea del Norte porque por las supuestas armas nucleares. No, pero quien tiene intervención, financia terroristas y tiene en peligro con un cartel de drogas y el apoyo a organizaciones terroristas es la de Venezuela. Entonces, si él sí. logra sumarse, que yo espero que lo haga, que intervengan y ojalá humillen a los militares chavistas. O sea, para mí eso sería un regalo para todos los venezolanos porque el daño que han hecho y la violación sistemática de los derechos humanos es brutal. Tanto así que uno de mis mejores amigos, Jesús Armas, que está preso desde diciembre del año pasado, la mamá sabe de él o sea, la señora Amanda sabe de él debido a que es por la ropa sucia, o sea, saben que hay un ser humano allí, que posiblemente sea su hijo, y que además su hijo le escribe, Jesús le escribe cartas a la mamá pidiéndole cosas, y ni siquiera le entregan el papel a la mamá, sino que el militar se los lee. O sea, el nivel de tortura de no ver a tu hijo y que solamente puedes acercarte a las cárceles, a las prisiones, para poder llevarle comida y medicinas, es una cuestión espantosa y con todo lo que le hacen adentro con respecto a tortura y ese tipo de cosas. Y eso lo hacen sistemáticamente y lo han hecho y han matado a gente de esa forma. Entonces yo pienso que ellos no solamente merecen una lección y que metan preso a estos desgraciados, sino que merecen ser humillados internacionalmente frente a una fuerza que viene de un país libre frente a un comunismo que ha terminado diezmando no solamente a Venezuela, sino en cierta medida también a la región. Sí, Mira, voy a decir encuentro todo. algo, Sí, perdón. No, 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 que voy a decir algo que no es muy alentador, pero escuchando hace cosa de un mes o 2 meses a un venezolano que está exiliado en España, decía, a raíz de la presentación de un libro, decía, narraba un poco lo que estás hablando tú, Eugenio, que es lo mismo que narran todos los venezolanos que están bastante atentos a su realidad y que han emigrado por una razón política, económica, social y hasta moral. Y decía, mi preocupación y la de muchos es que mientras no caiga Cuba, es altamente probable que Venezuela no caiga. Repreguntado, ¿por qué Cuba? Si Cuba es un país que está prácticamente en la miseria. Sí, está prácticamente en la miseria, pero los jerarcas no. Y la inteligencia cubana sigue funcionando. La Sí, inteligencia claro. cubana es muy poderosa y Cuba y Venezuela tienen estrechísimas relaciones. Yo no sé si esa será una apreciación desde la tristeza profunda o es una apreciación, que yo diría que geopolítica. Yo creo que tiene Sí, mucho de cierto. Cuba claro. está ahí como el faro que le gusta a Camila Vallejo, el faro que alumbra su vida y que está precisamente como lo ha hecho siempre la revolución cubana, que no se ha terminado, 60 años después no se ha terminado, eh, impactando a los demás países de su esfera, pero también al resto de los países sudamericanos. Claro, lo que pasa es que Trump no es una persona ideológica. A Trump lo que le preocupa es quién está afectando prácticamente la seguridad nacional. Y no es Cuba directamente, sí indirectamente. No, Él sabe que, Venezuela. claro, él sabe que las armas, el narcotráfico y donde se articula Cuba es en Venezuela. Él dice, si rompo el nexo material, se termina de derrumbar la dictadura cubana porque no va a tener ninguna fuente de financiamiento alternativa. Porque cuando cae la Unión Soviética y pasan esos 10, 20 años, esos 10 años que estuvieron, pero casi que en la hambruna, llegó Sí. el chavismo a rescatarla. Entonces, si cae, no termina de ser sostenible. Entonces, yo creo que Trump ve las cosas de manera más práctica que ideológica. Y si bien Cuba es el faro de todos estos delincuentes, yo no creo que a Trump le importe mucho. Un Kennedy sí, por ejemplo, un Reagan también. Pero un tipo como Trump, que es poco formado, tipo que a veces se manda unas cosas ideológicamente muy raras, yo sí, no Y creo que él terrible. tenga tantos.
tanto Oye, interés. y que no tuvo ningún éxito en paralizar la lucha de Rusia contra Ucrania, fue un Exactamente. No. absoluto fracaso el encuentro Trump-Putin. Y mientras tanto, Putin concurre a China junto al primer ministro de la India, Narendra Modi, para tener esta reunión tan importante con Xi Jinping y mostrarse como una unión bastante seria y preocupante frente a la Europa y frente al futuro de Ucrania. Así que esa reunión en sí Claro. debe ser una particular preocupación para Trump y su interés de paralizar la guerra, porque ya vimos que Zelensky está hablando de ceder territorios y de Sí. cambiar su discurso para llegar a un acuerdo con Rusia. Así que se está moviendo drásticamente el panorama internacional y yo creo que una vez más Putin logra su objetivo y en esta posición de inamovible y de un líder que se las trae frente a un Trump que no ha podido lograr ninguna victoria a nivel internacional. Así es. Entonces, a mí me indica que el despliegue que le está haciendo es para sacarlo de manera quirúrgica y con presión, o sea, ningún ejército en su sano juicio, y mucho menos un suramericano tan subdesarrollado como el venezolano, se pueda enfrentar a ello y que ya sea por la presión o por la fuerza ya directamente con una intervención quirúrgica puedan sacarlos, porque incluso ya hay renuncias de altos mandos, o sea, de mandos medios dentro del ejército venezolano y eso le está generando una presión brutal, porque recuérdense que si cae Venezuela se les cae el cartel de droga y es el negocio internacional en América Latina. Entonces yo me imagino que hay presiones directamente con respecto a ello y me imagino que Estados Unidos está jugando psicológicamente con eso. Pero yo te digo, así ellos digan qué llevan, cuántos anfibios llevan, cuántas tropas, es un chiste el ejército venezolano chavista, un chiste. Sí. Ahora, yo tengo la impresión que enlazando estos estados de Venezuela y Estados Unidos, lo que eventualmente, tal vez, quizás quiera hacer Trump, que no sabemos, el de, porque además Maduro y su gente no tienen dónde irse. O sea, la única alternativa que entiendo yo es llevarlos presos a cárceles federales, siempre que estén imputados por comisión de delito. Bueno, Exacto. Maduro, Diosdado y Vladimir Padrino sí, pero hay que pensar en la cantidad de generales que tiene, que son muchos, muchos que viven a costa del narcotráfico. ¿Dónde se va a ir esa gente? Yo creo que esa gente va a tratar de defender el poder como sea, pero aunque digas tú que te creo que tienen pocos medios, pero ¿a dónde se van a ir? Y tengo idea que relacionando esto de Estados Unidos y Venezuela y esta reunión China, Rusia, India, los líderes de la zona oriental, a mí estrictamente no me parece mal que se reúnan, porque desde que el mundo es mundo siempre ha habido bloques. Bueno, y sobre todo después de la Guerra Fría, o sea, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra. Pero tiene que haber bloques de poder, ¿ah? No puede, yo creo que no puede ser que uno lo domine todo, eso no puede Claro. ser. Esto no es el Imperio Romano que dominaba por ahí, o los persas, o los griegos. No, 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 no. Esto es una historia distinta. Es una historia distinta. Yo estoy de acuerdo. Entonces, sí, tiene que haberlo. Ahora, entiendo que hoy día es el gran desfile en China. Entiendo que hoy día es el gran desfile total de la muestra de poderío. Así que vamos a ver qué pasa, pero y qué decisiones se adoptan, si finalmente son países enormes, China, Rusia y la India, ¿ah? Y tienen una forma de vivir muy distinta a la nuestra, la occidental, que es una cuestión que los occidentales parece que olvidamos a cada paso. No son países demócratas en el más estricto de los sentidos. La India, bueno, sí, tiene un sistema democrático más cercano al nuestro, pero China, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, no, Sí. son países de otro tenor, de otras características. Sí, lo que pasa es que Ah, nosotros miramos todo con ojos occidentales y eso es un problema. pero O sea, claro, porque los ojos occidentales, claro, para nosotros serían los correctos y a mí me parece que es así, ¿no? O sea, haber desarrollado la libertad, la dignidad humana, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, todo este tipo de cosas son fundamentales, pero son cuestiones filosóficas y teológicas importantes. Pero cuando uno lanza una mirada y quieres ver Occidente con estas lecturas, con estas gafas,
occidentales, no lo vas a entender. Entonces para ti todo va a ser espantoso, para ti todo va a ser malo. Y un ejercicio académico real trata de entender un poco por qué se conforman este tipo de sociedades así, por qué terminan legitimando a sus formas de poder político de esa forma y por qué también es un error imponerles por la fuerza una forma distinta. Y ojo, eso no lo digo yo, eso lo decía el propio Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek, que es uno de los grandes campeones de la libertad. Decía, es un grave error, que fue lo que ocurrió en la primavera árabe, tratar de ver e implementar Sí. modelos occidentales cuando las personas no lo tienen internalizados culturalmente. ¿Por qué? Porque van a Mm. tender al fracaso. Y la primavera árabe es un caso flagrante de fracaso. Y además el de China, que se abrió hacia el capitalismo, también es un caso flagrante de fracaso de la mirada occidentalista. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue adaptar la economía de mercado capitalista a un sistema vertical, colectivista de control del partido único. Y listo. O sea, Así fue. por derivación lógica no va a ser lo mismo, es lo que trato de decirte, porque tienen una cultura política muy distinta, fuentes de legitimación muy distintas, una historia muy distinta. Pero bueno, es un tema muy interesante. Sí, pero a mí me llama la atención dentro de este encuentro que esté Modi, el líder, el primer ministro de la India, ahí, situado ahí. Eh, la India ha estado fluctuante entre el mundo occidental y el mundo ruso o la influencia china. Y ahora parece que habría optado finalmente por unirse a Putin y al líder chino. Una cosa preocupante porque es un nuevo poder mundial. La India tiene armas nucleares y con una población significativa, así que eh, debiera preocuparse Trump de tratar de recuperar una buena relación con la India y particularmente con el primer ministro. No sé, Claro. vamos a ver, no sé, Trump además tiene tantos frentes abiertos. Mira que el otro día estaba leyendo una cuestión relacionada con lo que aparentemente tal vez quería hacer con Gaza, o sea, es una locura, porque independientemente de que yo no soy precisamente pro Hamas, lo que esta cuestión de transformar a la Franja de Gaza prácticamente en un resort y porque hay muchos intereses creados en toda la zona por parte del yerno de Trump, que es un judío, me suena todo tan como tan absolutamente doméstico, tan absolutamente grave, y digo yo, y en manos de Donald Trump está Estados Unidos de Norteamérica y muchas de las decisiones más importantes con respecto al mundo. Entonces, creo que estamos en un tiempo, corriendo tiempos revueltos. La primera revoltura es en Chile, que es donde Sí, tenemos que nosotros, a donde tenemos que mirar, que es lo que tenemos por la proa, como dicen los marinos, dedicar en nuestros el mes de noviembre. esfuerzos, porque Absolutamente, porque en el otro tema no podemos hacer mucho salvo opinar. Bueno, Eugenio, tú si eres venezolano y naturalmente estás preocupado por lo que pasa en tu país, eso es natural. Pero poco podemos hacer, pero claro, aquí en Chile tenemos harto que hacer. Los claro, mira, chilenos pero entonces, tenemos que decidir. digo algo, a mí me encanta Sí, lo que y hacemos en en eso Revelando. tenemos que hacer un llamado serio a que el ciudadano vote bien. Sí, Y quiere solucionar la delincuencia, quiere tener más empleo, quiere crecimiento de la economía, está claro de que la alternativa comunista de Jara no es la solución, sino Claro, que la solución está en un candidato de centro derecha que tenga acuerdos, que sea amplio, que acoja distintas ideologías desde la izquierda hasta el centro y la derecha, y que solucione los problemas de la gente con un buen equipo, con un buen programa. claro. Así que el ciudadano tiene que estar claro por quién votar. Y igualmente, no solamente es importante la elección presidencial, sino la elección parlamentaria, casi más importante que la presidencial, porque sin parlamento no se puede llevar adelante ningún programa de Claro. gobierno. No hay sí, gobernabilidad, exactamente. así es. Queridísimos amigos, don Eugenio, don Patricio, don Enzo, auditores, terminamos el programa y ya nos veremos el próximo martes, que será el 9 de septiembre, si Dios quiere. Que tengan una estupenda tarde, un mejor resto de semana. Cuídense, abríguense, piensen en el voto, no estén pensando todo el día en política naturalmente, pero Pero preocúpese estén al menos. atentos a lo que pasa en Chile. ¿Ah? Pero preocúpese al menos. Sí, claro.
Por supuesto, por supuesto. Gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.